¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien porque hoy les traigo un nuevo video el cual está un poquito más enfocado a los nuevos integrantes del mundo de la impresión 3D, pero también aquellos que ya llevan rato y que quieren aprender un poco, pues obviamente también lo pueden ver y les puede servir porque en esta ocasión vamos a ver los 5 perfiles de cura que deberías de tener para que tengas una base y simplemente mover uno que otro parámetro para las piezas más comúnmente impresas en 3D. Así que si tú también quieres saber cuáles son estos perfiles, quédate que aquí te enseño cuáles son. Bueno, pues estamos en nuestro software de cura y aquí voy a utilizar por default la Creality CR10S para mostrarles los perfiles. Aquí en la parte derecha vamos a poder ver los perfiles que tenemos y por default cuando inicias apenas tu primera vez en cura te va a salir este pequeño recuadro en donde vas a poder ver el perfil que está, que es el de Standard Quality. Vas a poder ver otros cuantos que puede ser de mayor calidad y menor calidad. En este te muestra una interfaz fácil, una interfaz para principiante en el cual vas a poder cambiar la densidad de relleno, el patrón de relleno y podrás ajustar habilitar el soporte y la adherencia. Pero aquí nos interesa cambiarnos a un método más avanzado y vamos a darle clic a ese botón que nos dice mostrar personalización. En este te va a salir un menú mucho más completo de todos los parámetros posibles que podemos hacer, además de que si le picamos a este botón de aquí de configuración nos van a salir completamente todos los parámetros que podemos habilitar y deshabilitar. Simplemente le das clic y te van a aparecer aquí dependiendo de la categoría a la que pertenezca. Y aquí ya vas a poder ver perfiles más personalizados, los cuales vamos a empezar a ver. Entonces, para crear un perfil nuevo vas a poder empezar en un Standard Quality, que es el que sale por default, y empezamos a mover los parámetros. Por ejemplo, aquí cambiamos la altura de capa, vamos a cambiar un poco la cantidad de paredes y todos estos parámetros, y ya con esto nosotros podemos darle clic a este botón de guardar y lo vamos a guardar como nuevo perfil personalizado. Una vez que lo guardemos, le vamos a dar un nombre y le damos a guardar nuevo perfil y te va a aparecer en la lista de los perfiles personalizados de acá. Ahora bien, vamos a pasar a ver los perfiles que yo te recomiendo tener, que podrías tú tenerlos ya por default para poder tener una base y poder de ahí empezar a hacer modificaciones según tus necesidades, porque para cada pieza vas a necesitar modificar alguna que otro parámetro, así que puedes tener ya una base y estar cambiando únicamente uno o dos parámetros dependiendo de lo que necesites, que normalmente será el soporte, la densidad de relleno, el patrón, la altura de capa. Todos estos puedes cambiarlos según la pieza que necesites realizar, pero ya mínimo tendrías una base. Y si observaron aquí, yo tengo en algunos repetidos porque, por ejemplo, los cortadores los puedo hacer en mi máquina CR10S o en mi máquina Ender 3S1, que tienen diferente tipo de extrusión. La CR10S, igual que la Ender 3 o la Ender 3 Pro, son de un tipo de extrusión de tipo Bowden, y la Ender 3S1 es tipo directo. Así que en esto simplemente cambia el desplazamiento, que haciendo un ajuste de estos parámetros de la distancia de retracción y la velocidad vamos a poder eliminar algunos pelillos que se pueden originar por las retracciones. Entonces, en estos perfiles que están repetidos, que serían los de cortadores comparado con el de Ender 3S1 y el de llaveros con el de Ender 3S1, lo único que cambia sería el parámetro del desplazamiento. Por este tipo de extrusión tipo directa y tipo Bowden solamente cambia la distancia de retracción y la velocidad. Según las configuraciones que hice, evitar que se hagan los pelillos. Pero bueno, ahora sí, el primer perfil que yo recomendaría tener, este sería en caso de que ustedes manejen filamento de ABS, que en algún momento lo podrían utilizar. Como sabemos, el ABS es un material mucho más resistente a esfuerzos, a temperatura, a otras cosas que el PLA no te puede ofrecer,
Y aquí los parámetros importantes que vamos a ver sería, por ejemplo, el de la altura de capa lo tenemos en 0.2, igual que el de la capa inicial. En cuanto a las paredes, con 3 paredes es suficiente, y nos pasamos al superior, las capas superiores e inferiores, que vendrían siendo 4. Esto lo explico en el video que tengo de imprimir con ABS, ya que en algunas piezas, depende del tamaño y la geometría que presentan, el ABS, cuando empieza a enfriarse un poco el material, tiende a contraerse, haciendo que se genere un warping, que es cuando las capas iniciales se empiezan a levantar de la cama de impresión. Entonces cuatro capas superiores e inferiores lo hacen lo suficientemente resistente, y además hace que no se genere tanto el warping. El patrón de relleno que utilizo sería el de líneas, pero se puede cambiar. En este no hay tanto problema, dependiendo de la pieza que vayas a realizar y la geometría que ésta tenga. Y si nos vamos al relleno, aquí utilizo solamente el 10%. Esto también es para evitar el warping, porque entre más relleno pongamos, también va a hacer que el mismo material que se utiliza en el relleno va a generar un esfuerzo grande, y las capas inferiores y las paredes a lo mejor no podrían aguantarlo, haciendo que se genere también el warping o incluso el cracking, que este efecto es cuando las capas intermedias de una pieza empiezan a abrirse. Entonces, con una densidad del 10% es más que suficiente, y no necesitamos tanto, ya que el mismo ABS ya genera una muy buena resistencia a los esfuerzos, así que con 10% va a quedar la pieza lo suficientemente resistente. En cuanto al patrón, pues el cúbico es uno de los más resistentes, así que también esto le va a ayudar un poco. Para el material, aquí viene la parte importante del ABS, ya que la temperatura de impresión tiene que ser mayor que la del PLA. Entonces aquí yo utilizo el 240 grados centígrados, y para la cama de impresión utilizo 90 grados centígrados. Hay algunas personas que empiezan de más alto, como de 100 grados centígrados, y lo van bajando conforme va pasando el tiempo de impresión, pero yo lo he dejado con 90 grados y lo he mantenido durante toda la impresión y me ha funcionado, no me pasa el warping, así que esta es una muy buena temperatura en mi caso. Tú puedes hacer las pruebas con tu material para ver si te funciona. Ahora nos pasamos a la categoría de la velocidad, que aquí también es importante bajarla un poco de lo que tienes el PLA. En el PLA lo normalmente es entre 45 milímetros por segundo, 50, dependiendo de la máquina que tú tengas, pero yo utilizo para el ABS 30 milímetros por segundo, porque también necesita generarse una muy buena adherencia entre las capas. Así que con 30 milímetros por segundo para la velocidad de impresión está bien. Incluso le podría subir a lo mejor un poco a la velocidad de relleno a 35 o incluso 40 milímetros por segundo, para tratar de compensar un poco el tiempo perdido que tenemos en la velocidad de impresión. Y la velocidad de la pared, bajarla un poco también a 15 milímetros por segundo, para que se puedan generar una muy buena adherencia entre cada capa. La velocidad de desplazamiento pues es un parámetro algo general, 120, 150 está bien, dependiendo de la máquina que estés utilizando. En cuanto al desplazamiento, para el ABS uso el estándar que viene por default, que son 5 milímetros de distancia de retracción y 45 milímetros por segundo para la velocidad. La refrigeración es un parámetro importante que se debe de tocar, y aquí en este caso sería apagarla por completo, porque las corrientes de aire en el ABS lo que ocasionan es el warping y el cracking, que son estos efectos que ya te había comentado. En cuanto al soporte, obviamente dependerá de cada pieza que hagas, si necesita o no necesita, ya tú lo sabrás, y puedes aprender un poco sobre esto en el video que te dejo aquí en esta esquina, para que puedas aprender a utilizar los soportes a tu conveniencia. Para la adherencia de la placa de impresión también es algo importante que se debe de considerar cuando se imprime el ABS. Aquí se recomienda mucho utilizar el borde o la balsa. Yo lo tengo por default como el borde, y lo que va a generar es de que cuando tenga una pieza se va a crear unas cuantas líneas alrededor de la pieza, pegadas a la pieza, pero solamente es una sola capa que al final se va a poder retirar fácilmente. Y el ancho del borde podría depender de la dimensión de la pieza que estés realizando.
Para piezas pequeñas con 5 milímetros o hasta 10 milímetros está bien, y para piezas mucho más grandes o que abarquen casi toda la cama de impresión sí podría subirlo hasta 30, pero con un 15 milímetros es un punto medio para piezas normales que podrías imprimir. Y este sería a grandes rasgos el perfil de ABS. Todos los perfiles que veas aquí me puedes hablar directamente por Instagram o por Facebook y te puedo pasar los perfiles sin ningún problema para que tú también los tengas y también tengas una referencia de cómo empezar con algunas piezas. Ahora nos vamos a pasar al segundo perfil que deberías de tener, que vendrían siendo los bustos. Los bustos son estas piezas de decoración que tenemos en nuestros escritorios de algún personaje, de algún superhéroe, de alguna persona tal vez que decidas escanearte e imprimir una imagen tuya, la puedes hacer, ¿por qué no? Y para piezas que son un poquito grandes, a partir de unos 15 centímetros de altura, con este perfil podrías imprimirlo. Y como se trata de una pieza de decoración, pues también vas a querer que tenga una buena calidad. Entonces yo tengo la altura de capa en .12 como una altura de capa que la verdad va a dejar un resultado muy bueno, con una calidad excelente, casi no se van a notar las líneas de impresión. Y la altura de capa inicial pues no es tan importante, entonces esa sí la dejo en .2 y te va a ahorrar a lo mejor un poquito de tiempo. Entonces esto es con una boquilla de .4, entonces este parámetro no vamos a ver que cambie en lo absoluto. Para las paredes, con tres paredes es suficiente para que sea resistente, pero tampoco necesitamos que sea lo más resistente porque en realidad no va a estar sometida a ningún esfuerzo, ningún golpe ni nada, mientras que lo tengamos en buenas condiciones y sea únicamente de decoración. Para la categoría de superior e inferior vamos a ponerle 5 a cada una y vamos a utilizar el patrón concéntrico, que este va a generar como un círculo en las partes bajas o las partes más altas de la pieza. Con la vista previa que podemos poner aquí, después de que segmentamos, vamos a poder ver bien cómo se estaría imprimiendo, y yo te recomiendo que verifiques bien si te gusta el acabado, y si no lo puedes cambiar a líneas para que puedas tener un mejor acabado. En el relleno lo vamos a poner bajo de 10% o incluso puede ser todavía más bajo, pero también considera que si son piezas grandes tienes que considerar este parámetro para que las líneas de las paredes o de las capas superiores e inferiores tengan una base en donde pueda recargarse y que no se vayan a colgar por la misma gravedad. Entonces con 10% está bien, incluso lo puedes bajar un poco si son piezas pequeñas, pero tienes que verificar siempre con la vista previa para ver qué tal va a quedar tu pieza. En cuanto al material, pues este ya sería con PLA, así que esto dependerá del filamento que tú estés utilizando y cómo te salgan mejor la torre de temperatura y las pruebas de retracción que influyen en los pelillos que se pueden generar por la impresión. En la velocidad, obviamente también necesitamos calidad y vamos a bajar un poquito la velocidad de impresión para que genere una mejor calidad. El relleno, como es la parte interna que no vemos, pues sí lo podemos subir un poco hasta 60 milímetros por segundo para tratar de compensar las velocidades. Y en cuanto a la pared, pues igual bajar un poco la velocidad para que puedas tener una muy buena calidad. Y para el desplazamiento, como es PLA, ahora sí utilizo una distancia de retracción de 3.7 milímetros con una velocidad de 35 milímetros por segundo. Aquí sí vamos a habilitar la refrigeración porque estamos trabajando el PLA, que este sí no le afecta tanto la corriente de aire. Y el soporte aquí sí lo tenemos habilitado por default porque la mayoría de estas piezas van a necesitarlo. Y aquí lo que podríamos cambiar normalmente sería la estructura de soporte, ya sea normal o tipo árbol, dependiendo de lo que necesites y cómo te podría gastar menos filamento. Yo utilizo un ángulo de voladizo del soporte de 65 grados y utilizo normalmente tocando la placa de impresión. Esto me funciona para que se genere pocos soportes, pero obviamente cada pieza deberá tener su propia configuración de soporte que podrás aprender en el video que te dejo en la esquina. Pero básicamente te explico que la densidad de soporte, pues con que sea pequeña, esto para que no sea difícil después de retirar los soportes,
y pues aquí todos estos parámetros los vas a poder ver en ese video, el cual te recomiendo mucho que lo veas para que puedas tener tu propia configuración de tus soportes. En cuanto a la adherencia de la placa de impresión, cuando utilizo PLA, al menos yo no utilizo una adherencia porque no es tan común que se genere el warping, pero si estás teniendo problemas de adherencia en tus piezas, sí te recomiendo que lo habilites. Y eso sería todo para el perfil de los bustos. Y ahora nos vamos a pasar al de cortadores, los cuales me refiero a los cortadores de galletas, los cuales son un perfil necesario en caso de que seas alguien que quiera hacer cortadores de galletas. Puedes aprender a hacerlos en el video que te dejo en la esquina. Y la verdad es de que estos se mueven muchísimo, así que también por eso yo recomiendo tener este perfil activado. Como estas piezas en realidad no requieren una calidad extrema en cuanto al acabado, es más funcional que estético, así que con 3 capas superiores e inferiores está bien, y el relleno con el 15% de relleno está suficiente, y un patrón cúbico. Con esto le da una resistencia buena para un uso cotidiano. En cuanto al material, igual sería de 195 grados centígrados la temperatura de impresión y la cama sería de 60 grados centígrados. Y en cuanto a la velocidad, con la estándar está bien, 50 milímetros por segundo. Si tienes un poco de prisa puedes subirlo un poco más, o si tienes una máquina que tenga buena calidad a pesar de que le subas la velocidad, pues también obviamente ya será a tu conveniencia y a lo que tú puedas manejar y tu máquina pueda soportar. La velocidad de relleno igual 55, a veces la subo hasta 60 o 65, depende de la prisa que yo tenga. En el desplazamiento lo mismo, 3.7 y velocidad de retracción de 35 milímetros por segundo. La refrigeración estaría activada. El soporte no es necesario porque en realidad las piezas no tienen voladizos, ya que son planas hasta cierto punto. La adherencia tampoco es necesaria porque estamos utilizando PLA. Y aquí vamos a ver el perfil que tenemos duplicado para la Ender 3S1, que lo único que cambia sería el desplazamiento, en el cual utilizo una distancia de retracción de 0.7 y velocidad de 35 milímetros por segundo por ser un tipo de extrusor directo. Ahora vamos a pasarnos al de los llaveros, que es algo muy similar, pero tiene una que otra diferencia. Para empezar, la altura de capa sería de 0.2 porque mis llaveros suelo hacerlos de 3 milímetros. Para las paredes también con 3 líneas de pared está bien. A veces la cambio a 4 o incluso 2, depende de qué tan resistente necesito que sea el llavero, ya que algunos pues varían un poco en cuanto a la geometría. Para las capas superiores e inferiores con 3 está bien, me funciona, me permite hacer cambios de colores, me permite que no se vean huecos hacia el centro o las partes internas del llavero en general. El patrón sí lo utilizo en líneas porque el concéntrico muchas veces me ha salido con algunas líneas que se marcan mucho y la verdad no me gusta cómo quedan. Y para este perfil sí habilito el alisado, en el cual pues solamente se plancha la capa superior para darle un acabado mucho mejor, que se vean más bonitos los llaveros, y ahí sí me funciona porque son partes planas normalmente y sí le da un mejor aspecto. El espaciado de las líneas del alisado es de 0.1 milímetros. Para el relleno con 15% es suficiente, incluso a veces es un poco menos, porque pues el llavero es decorativo y para un uso cotidiano normal no debería representar tanto esfuerzo, así que con eso está suficiente. Y patrón sería de triángulos. En cuanto al material, por ser PLA estamos utilizando 195 grados centígrados y en la cama de 60. En cuanto a la velocidad, utilizo la que viene por default, que vendría siendo 50 milímetros por segundo, y le subo un poco al relleno hasta 60 milímetros por segundo, y la pared sí sería de 25 milímetros por segundo para que tenga una buena calidad por el exterior. En el desplazamiento utilizo 3.6 o 3.7 como en el de los cortadores, con una velocidad de 35 milímetros por segundo, e igual que en el de los cortadores, la única diferencia con el del perfil de la Ender 3S1 es de que el desplazamiento lo tengo en 0.7. La refrigeración está habilitada al 100%. Los soportes tampoco son necesarios, ya que son objetos que se imprimen básicamente
sin ningún voladizo. Y la adherencia de la placa de impresión, como les decía, para PLA yo no utilizo ninguna, no lo veo necesario, pero si necesitas que se adhieran mejor, pues puedes utilizarlo y pues evitar fallas. Vamos a pasarnos entonces por último al de las piezas de ingeniería. En cuanto a este perfil me refiero a piezas que sean funcionales. Por ejemplo, a veces nos podría tocar imprimir tornillos, tuercas, algunas otras cosas que tengan algo de mecanismo, o simplemente reemplazos de algunas máquinas o algunos gauges para proyectos de ingeniería que tengas en la escuela o en tu trabajo. Entonces este perfil nos va a dar una base de cómo generar la calidad, que para empezar pues es de punto 2, porque es una calidad estándar media. Obviamente podemos mejorarla bajando un poco a punto 12, o si no es tan necesario tanta calidad, que suele pasar con algunas piezas, subirla a punto 3 o punto 32. Las paredes 3 o incluso 4, dependiendo de si la pieza necesita mejor resistencia a los esfuerzos o al calor. Y este perfil en realidad sí va a cambiar mucho, porque las piezas pues son diferentes para diferentes fines, y pues obviamente tendrás que hacer muchos cambios, pero mínimo vas a tener una base en la cual vas a poder cambiar unos cuantos parámetros. Para el superior e inferior, con 3 capas está bien. A veces puedes ponerle 4 o hasta 5, depende si necesita mucha resistencia. El relleno también sí lo tengo muy alto, porque normalmente las piezas de ingeniería sí requieren esfuerzos mecánicos, constante uso, así que con un 70% está bien. No es recomendable utilizar el 100% en ningún tipo de pieza, porque en realidad genera muy buena resistencia a partir de 70-80%. En cuanto al patrón del relleno, con rejilla está bien, lo podemos incluso cambiar a cúbico si es que queremos algo mucho más resistente, y pues con eso creo que estaría bien. Para el material, las temperaturas lo mismo para PLA. En caso de que cambies a ABS o algún otro tipo de filamento, pues lo vas a poder cambiar aquí sin ningún problema. Para la velocidad, aquí pues utilizo la estándar, pero también es cambiarla dependiendo de la calidad que necesites, pero con 50 milímetros es una velocidad bien, que pueden salir piezas con muy buena calidad, y la velocidad del relleno pues sí subirla un poquito como siempre. Para el desplazamiento pues también va a ser lo normal de 3.7 para tipo de extrusión tipo Bowden, y 0.7 para el tipo directo. La refrigeración está habilitada si es PLA y cambiará dependiendo del filamento. El soporte aquí sí va a ser variado también. Por default tengo habilitado la estructura normal, y pues esta sería colocada en todos los sitios, porque las piezas de ingeniería normalmente tienen muchos huecos, tienen muchas aperturas, muchos voladizos, entonces con eso está bien. Y en cuanto al ángulo, con un 59 grados está suficiente para que no gastes tanto material en los soportes. En el patrón utilizo el zigzag y la densidad del soporte en 20%, o a veces la bajo un poco más hasta el 5 o 10%, para que sea mucho más fácil de retirar. Y la interfaz también es importante aquí, para que puedas quedarte con una muy buena calidad, sobre todo en las partes voladizas, que es donde más se pueden generar estos defectos de la impresión 3D que normalmente salen. Pero como les comentaba, les dejé el video para que puedan aprender mucho sobre esto y que tengan la mejor calidad a pesar de los soportes que coloquen. Y en cuanto a la adherencia, pues dependerá de la pieza. Si es muy grande, podrías habilitar el borde o la balsa y poder generar una mejor adherencia en tus piezas. En el perfil de los cortadores había olvidado comentarles que en esta categoría de modos especiales yo coloco la secuencia de impresión que sea de 1 en 1, para que las piezas se vayan generando de una por una. Les voy a mostrar el ejemplo aquí rápidamente para que vean a qué me refiero. En la secuencia de impresión, si nosotros colocamos que sea de 1 en 1, va a imprimir primero este y después este por completo. Y si utilizamos la secuencia todos a la vez,
va a generar una capa de este y una capa de este, y después la capa 2 y la capa 2 de cada uno, así hasta terminar. Pero de uno en uno va a hacer todas las capas de este y después todas las capas de este. Y esto nos puede ahorrar mucho material en caso de que pueda haber alguna falla, de que se te acabe el filamento. De esta manera nos vamos a evitar de que la falla sea en todas las piezas y nos podría ahorrar mucho material. Y muy probablemente vieron que tenía otros cuantos perfiles personalizados que no vimos, y con gusto podremos verlos en caso de que vea que este tipo de videos tenga buena respuesta, que haya muchas vistas, o que simplemente me pregunten por ellos. Claro que se los puedo mostrar sin problemas, o incluso se los puedo pasar, por ejemplo el de las litofanías o el de las esferas de Navidad, que este es el de esferas chidas. En cuanto a las cajas LED, que también he hecho algunas, y pues también tengo el perfil ya base para eso. Entonces, si quieren ver más perfiles utilizados como referencia, obviamente pueden dejarme su comentario o pueden mandarme mensaje directamente para pedírmelo y se los haré llegar, ya sea por mensaje o por correo o por lo que sea. Y bueno, amigos, esos fueron los 5 perfiles que les recomiendo tener como base para poder imprimir lo más típico que se hace en la impresión 3D. El ABS, pues eso dependerá de si tú quieres manejar ese filamento, si no, pues no hay problema. Y por cualquiera de los otros perfiles que vimos que no alcanzamos a ver los parámetros, me los pueden pedir para que también tengan su referencia, para que muevan ustedes los parámetros simplemente más configurables a su impresora, como las retracciones, como las velocidades, todo esto, pero mínimo ya que tengan una base. Espero que les haya servido el video, espero que les haya gustado, y ya saben que cualquier otra sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios o pueden mandarme algún mensaje por las redes sociales. Pueden seguirme tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok, para que puedan tener también de repente más contenido que no vemos aquí en YouTube. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias a los nuevos suscriptores que también se están uniendo muchos más. Estamos creciendo rápidamente y ojalá nos veamos muy pronto en un nuevo video.